Buenos días, comunidad Univer Colima. Como es de su conocimiento, esta universidad ha instrumentado una serie de pláticas con invitados especiales, buscando apoyar el desarrollo fuera del aula con ciertas habilidades y competencias que fortalezcan la preparación del alumno. Y hoy se programó el tema la importancia de la planeación estratégica en los escenarios del COVID-19. Para manejar este tema hemos invitado al maestro José Luis Villavijosa, quien ha laborado en el sector público y privado, destacándose por sus estudios, los cuales cursó su licenciatura en la Facultad de Economía de la UNAM, siendo licenciado en Economía, cursando el Seminario de Acumulación de Capital, la especialidad en Comercio Internacional en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, el curso internacional de preparación y evaluación social de los proyectos que ofrece la CEPAL en Santiago de Chile. Tiene una maestría en Ciencias Sociales que cursó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Ha trabajado como profesor de Economía en el Colegio Latinoamericano. Fue analista de información socioeconómica en la Dirección de Planeación Regional del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, lo que se conocía como COPLADECOL. Fue jefe del Departamento de Planeación Regional y director de planeación en la misma dependencia. Fue director de evaluación programática en la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado en el periodo 1993-1997. Fue director de planeación de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Colima. Fue jefe del Departamento de Planes y Programas en la Dirección de Planeación en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Fue integrante importante del equipo técnico de planeación operativa del Gobernador del Estado de junio de 2009 al 2015. Fue el coordinador del proyecto ejecutivo de lo que hoy conocemos como Instituto Estatal de Cancerología. Es profesor jubilado de la Universidad de Colima, donde impartió clases en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entre otros, es expresidente del Colegio de Economistas del Estado de Colima en el periodo 1998-1990. Les presento para manejar este tema al maestro José Luis Villavijosa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, licenciado maestro Ibarra. Pues agradezco al maestro Salvador Ibarra el haberme invitado a esta plática y a las autoridades de la UNIVER por haber aceptado la propuesta del maestro Ibarra. Bien, el tema, bueno, es ver qué es lo que, o la relación o los vínculos que hay de la planeación estratégica con el COVID. Aparentemente dirán, bueno, pues quizás no tenga mucho que ver, pero consideramos que hay una relación muy estrecha. Y ahorita voy a explicar por qué. Primero, la pandemia del COVID ha generado una serie de cambios a nivel socioeconómico, ¿verdad? Ha cambiado el orden, diríamos, ha puesto en crisis o puso en crisis la forma de vida que se venía llevando y se establece o se da lo que se llama la nueva normalidad. Derivado de esto también, ¿verdad?, de la pandemia y del desorden, digamos, que se genera, hay una cuestión que se genera que es el desorden económico. Algunos dicen estamos en crisis económica, en realidad desde mi punto de vista no es una crisis como tal. ¿Por qué? Porque no proviene de desajustes estructurales, sino que proviene de decisiones institucionales, ya sean impuestas o autoimpuestas, ¿verdad?, que han llevado a que cierren los negocios y han llevado a reducir la movilidad de la población. ¿Esto qué implica? Pues que ha provocado que haya una caída de la oferta, ¿verdad?, de bienes y servicios, y por otro lado que haya una caída también de la demanda de bienes y servicios. Pero si ustedes observan a nivel mundial y a nivel nacional incluso los indicadores macroeconómicos, no hemos visto caídas de la bolsa de valores, no hemos visto problemas de inflación serios, no hemos visto problemas de devaluación serios. Es decir, estos indicadores nos señalan que estructuralmente la economía no ha sido dañada a ese nivel, digamos, ¿no? ¿Por qué la inquietud de este tema? Porque
creo que ha habido mucha desinformación sobre lo que ha sido la pandemia, que ha habido mucha infodemia que se llama, y en buena medida esto se debe a que desde un principio de la pandemia muy poca gente entendió lo que implicaba una pandemia, y sobre todo una pandemia que surge alrededor de diciembre del 2019 y que en 3 meses se había convertido en una pandemia mundial. ¿Sí? Entonces la gente dice, es que me agarró de sorpresa, ¿verdad? A muchos nos agarró de sorpresa. Y en realidad dice uno, a ver, espérame, si tú hubieras hecho un plan en tu negocio, en tu vida personal, ¿sí?, te hubiera sorprendido. Pongo ejemplos, ¿sí? Yo sé perfectamente que yo corro el riesgo de tener un accidente automovilístico. ¿Qué tengo que hacer? Pues comprar un seguro de carro. Yo tengo el riesgo de morirme. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer un testamento. Yo tengo el riesgo de enfermarme. ¿Qué tengo que hacer? Pues asegurarme en un servicio. Es decir, los aspectos más catastróficos de la vida de un individuo, ¿sí?, los debe uno de tener presentes y los debe uno de contemplar, de tal manera que cuando te suceda algo, tú estés preparado. Y ese es el papel, si nosotros lo enfocamos a nivel institucional y a nivel organizacional, ese es el rol precisamente de la planeación estratégica. La planeación estratégica lo que te permite es tener una manera de ver la realidad, de hacer tu plan de negocio, de hacer tu plan de inversión, en el caso de las empresas, porque me voy a dirigir en particular a las empresas, ¿verdad?, de tal manera que yo no puedo adivinar lo que pueda pasar, pero yo sí puedo prepararme para lo que pueda pasar, ¿sí? ¿Quiénes de nosotros, y vamos a ser honestos, quiénes de nosotros tenemos en nuestra casa, ¿verdad?, en el closet, en un lugar, lámpara, radio, baterías, despensa, es decir, todo un kit de preparación, y vivimos en una zona sísmica? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos identificado el punto de reunión con nuestra familia y cómo nos vamos a contactar en caso de un terremoto? Entonces, no podemos decir que nos agarran desprevenidas las cosas. Yo lo primero que hice en marzo, que empezó la pandemia, fue precisamente leer e investigar lo que era una pandemia. Y cuando veo que la última pandemia que hubo en 1918, de la mal llamada gripe española, había producido 500 millones de muertos, entonces dice, no, a ver, espérame, esta es una cuestión bastante seria, ¿sí? Y entonces debimos de contemplar la magnitud de esto, ¿sí? Y lo digo porque hay mucha gente que hasta la fecha, inclusive gente con nivel académico, que no ha comprendido las implicaciones de lo que es esta pandemia, ¿sí? Y esto ha generado una serie de desinformación que lo único que ha generado es ayudar más a que la pandemia continúe. Miren, hay estudios, hay una encuesta recién que se hizo, donde se dice que el 28% de la población en México no cree que haya un virus del COVID y que no haya una pandemia. Y no guarda ninguna precaución sanitaria. Otro 25% dice que sí, pero que esto va a ser pasajero, que no tiene mayor problema, y guardan las medidas sanitarias en la medida de lo posible, ¿verdad? Y solamente el otro 50% es el que lleva a cabo las medidas. ¿A qué quiero llegar? La percepción de la realidad de cada quien es diferente. Y obviamente el juicio de lo que pasa y de lo que se haga va a ser diferente también en cada quien. ¿Cuál es la dinámica de la pandemia? La pandemia es una pandemia que se genera por una enfermedad, que se transmite por contacto humano, y que la solución es estar a más de 2 metros de distancia de una persona a otra, usar tapabocas, ¿sí?, tener las manos limpias y no tocarse la cara. Teniendo esas medidas no vamos a tener problema de contagio, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que no cree, pero no solamente hay eso. Por otro lado, hay gente que no puede estar confinada. Y no puede estar confinada porque necesita salir a trabajar.
El 51% de la población en Colima, ¿sí?, tiene que salir a trabajar diariamente, tiene que salir y subirse a la ruta, y tiene que subir y moverse en el taxi, y tiene que estar esperando en la parada de la ruta, y no va a estar a una distancia de 2 metros. Entonces, primera conclusión, como hay gente que tiene que salir a trabajar, hay empresas que tienen que trabajar, que tienen que producir, porque la economía no puede parar. Si nosotros viéramos las reservas de alimentos que tiene un país, las reservas de gasolina que tiene un país, las reservas de muebles, de electrodomésticos, son para 3, 4, 5 meses. La economía no se puede parar. Y entonces esto lleva inevitablemente a que haya contagios y a que haya muertes. Esa es la naturaleza de una pandemia. ¿Sí? Y esto es lo que nos debe de llevar a solidarizarnos, ¿sí?, en lugar de confrontarnos. Pero también es bien importante identificar los roles de cada quien. ¿Cuál es la función de los gobiernos? ¿Sí? Las funciones de los gobiernos son elementales. El gobierno no me puede obligar a mí, ¿sí?, a estar cerca o lejos de una persona, a usar o no usar el tapabocas. Yo desde que empezó la pandemia le doy seguimiento a todos los informes del COVID a las 7 de la noche, ¿sí?, y desde un principio las medidas fueron muy claritas, ¿sí?, y toda la gente sabe las medidas que deben de aplicarse para evitar los contagios. Pero decíamos, es inevitable. ¿Qué hace el gobierno y qué es lo único que puede hacer? Garantizar la atención médica integral, ¿verdad? Y en su momento estimular la producción y garantizar la aplicación de la vacuna. Ayer veía yo, ¿verdad?, las colas en Estados Unidos que se han hecho también para la vacuna, igual que en México y igual que en muchos países. Entonces, segunda lección, ¿sí?, es una pandemia, es algo serio, inevitablemente habrá enfermos, inevitablemente habrá y desgraciadamente muertos, ¿verdad? Y también los procesos sociales es a nivel mundial, es una pandemia mundial y los problemas son mundiales. Y las medidas que toman los gobiernos son las mismas en todos lados. Por otro lado, garantizar la atención médica, reducir, ¿verdad?, la movilidad de la población, informar, orientar, educar a la población sobre la pandemia, combatir la infodemia y establecer políticas que incidan positivamente para que la economía no se viera tan afectada, ¿sí? En la economía hay dos formas, ¿sí? El Estado, ¿sí?, apoya la reactivación económica o que la economía no caiga a través de apoyar la oferta, o lo hace a través de apoyar la demanda. Hay países que lo han hecho a través de apoyar la oferta. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno subsidia, da dinero a las empresas para que sigan produciendo y haya oferta, ¿verdad? Y hay gobiernos que deciden apoyar la economía a partir de la demanda, que es darle dinero a la gente desempleada, darle dinero a la gente que tiene bajos ingresos, para que el consumo no se caiga o inclusive aumente, ¿sí?, y entonces haya demanda, haya compras y haya producción. ¿Cuál es la correcta? Depende de cada país, depende de cada realidad y depende de cada percepción precisamente del impacto que hay entre la relación entre el impacto económico y la pandemia. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Confinarse a aquellos que no tengan que salir más que para algo que sea indispensable. Segundo, tienes que salir de tu casa porque tienes que ir a trabajar y estás expuesto al contagio, llegar a tu casa y mantener la distancia y las medidas sanitarias con la población, ¿verdad? Tercero, ¿verdad?, en caso de enfermarse, ¿sí?, seguir las recomendaciones del médico, cuidarse mediante una buena alimentación, ejercicio, etc., ¿sí?, mantenerse informado de fuentes confiables, ¿verdad?, y elaborar un plan de adaptación personal y familiar a los cambios provocados por la pandemia, ¿sí? Las unidades económicas, ¿qué pueden hacer? Las que son esenciales tienen que permanecer abiertas, no es de que quieran, tienen que permanecer abiertas y tienen que establecer las medidas y los protocolos de salud
y las no esenciales tienen que cerrar total o parcialmente. Esa es la realidad. Aquí el punto, ¿verdad?, es en términos, si vamos a enfocarnos a la empresa y a la planeación, ¿verdad?, es precisamente, ¿sí?, porque las empresas no previeron un escenario catastrófico, ¿sí?, y porque muchas empresas están cerrando y muchas empresas están quebrando. La cuestión no es adivinar qué va a pasar en la planeación y cuándo va a pasar, sino estar preparados precisamente para lo que pase. ¿Cuáles son los beneficios de las empresas, verdad? Que las empresas apoyen sus decisiones en la planeación estratégica ante consistencias como la pandemia. Es decir, ¿qué beneficios puede obtener una empresa por aplicar la planeación estratégica? Y luego otra cuestión que debemos de tener presente, ¿verdad?, es que tenemos que diferenciar muy bien, y aquí entro en materia, diferenciar muy bien entre lo que es la planeación estratégica y lo que son los planes o proyectos de negocios o de inversión. La planeación estratégica es una metodología, es una manera de ver la realidad, de comprender la realidad, y los planes de negocios o planes de inversión, ¿sí?, son instrumentos, son documentos ejecutivos, es decir, que me indican qué acciones tengo yo que emprender y tengo yo que llevar a cabo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos enseña la planeación, vamos a ver qué nos dice la planeación, y con base en esto vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que ha pasado con las empresas en México, ¿sí?, en esta situación de pandemia, y cuáles son las causas por las cuales estas unidades económicas entran en crisis o no entran en crisis, porque hay muchas empresas que no han cerrado, e inclusive muchas empresas que han surgido a la luz de la pandemia, ¿eh? Entonces, yo les pediría que viéramos la primera diapositiva. El elemento central de la planeación es tener una visión de lo que se conoce como el proceso de gestión, o el proceso de gestión, digamos, de una organización. La gestión tiene que ver con el qué hacer, es decir, cómo opera precisamente una organización, una empresa, una institución cualquiera. El primer aspecto es la planeación, ¿sí? Y la planeación nos indica, ¿verdad?, qué queremos hacer, ¿sí?, qué vamos a hacer. Yo quiero, no sé, poner una cadena de comida rápida, ¿verdad? Tengo claro qué es lo que quiero, ¿verdad? También, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿De qué manera lo voy a hacer? Yo sé que tengo que sacar permisos, tengo que establecer un menú, tengo que hacer, en fin, diseño de los locales, una serie de cosas. La primera parte, yo planeo, hago el plan. Luego, segunda, necesito una organización. Y esa organización debe de entender y debe conocer muy bien el plan para efectos, ¿verdad?, de que esa organización puede ejecutar lo que el plan me dice. Derivado de mi plan, yo establezco proyectos, ¿sí?, ¿verdad? El proyecto de diseño y de mercadotecnia, que esta vamos a ver más adelante, etcétera, varios aspectos. Necesito un área directiva, necesito quien dirija la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Pues una organización es un grupo de gentes que deben de ser coordinadas, y necesito a alguien que va a coordinar los esfuerzos de cada uno de ellos. Y necesito, por otro lado, ¿verdad?, una etapa de control y seguimiento para saber cómo vamos y si hemos realizado lo que hemos planeado. Hasta ahí, digamos, pues todo bien, ¿verdad? En la siguiente, es decir, ¿cuáles son los ámbitos de la organización? Esto que les decía, es decir, una organización tiene diferentes áreas, departamentos, direcciones, pero ¿cuáles son los ámbitos de actuación?
El primero tiene que ver con el comportamiento organizacional. Y aquí es donde a mí me gustaría y les pediría que cada uno de los puntos que vayamos viendo, ustedes vayan pensando en la pandemia, ¿sí? En la situación de las empresas en la pandemia. Y que vean qué cosas de aquí que yo voy a mencionar, ¿sí? Las unidades económicas, las empresas grandes o pequeñas, no tomaron en cuenta de la planeación estratégica, ¿sí? Y que pudieron haber provocado precisamente el impacto negativo que ahorita están padeciendo, ¿no? Entonces, en el comportamiento organizacional, el primer aspecto es adaptarse a las nuevas prácticas de trabajo. Resultados más que en procesos y trabajo a distancia. Yo este material, voy a ser sincero, yo no lo preparé exprofeso para es material de cursos que yo he dado anteriormente. Lo que dice aquí, yo lo expuse la última vez en el 2018. Entonces, cuando uno dice aquí, a ver, trabajo a distancia, dice, espérame, si tú hubieras contemplado el trabajo a distancia desde que hiciste tu proyecto de inversión, ahorita tú tuvieras las herramientas suficientes para enfrentar la contingencia y no ahorita tratar de inventar el trabajo a distancia y instrumentarlo. ¿Por qué? Por el tiempo y por el costo. Estoy poniendo un ejemplo de lo que dice la planeación, contempla en tu proyecto y que no lo llegamos a contemplar. Segundo, potenciar la capacidad de los trabajadores, es decir, capacitarlos, establecer sistemas de trabajo, ingresos adecuados, estímulos al desempeño, es decir, personal en condiciones de adaptarse a los cambios y a los cambios drásticos si es necesario. Yo soy mesero en un restaurante, pues soy mesero, del COVID cerraron, pues ya, entonces, ya te quedaste así, ¿verdad? Tercero, adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y los cambios en la economía, globalización, diversidad y comercio electrónico. Hubo empresas que producían uniformes escolares y en 2 días estaban produciendo tapabocas. Un ejemplo, rápido. ¿Sí? La capacidad de adaptación de las empresas. ¿Sí? Fíjense, hay casos, y ustedes deben de recordarlo, si no, chéquenlo. La Kodak, una empresa fotográfica, un monopolio mundial, nunca se pusieron a pensar que pudieran haber cambios en las formas digitales de las imágenes y que los rollos de película y la forma que se veían haciendo iba a cambiar. Y quebró la empresa. ¿Sí? Hay una experiencia en Colima muy ilustrativo que yo viví cuando estaba de director de planeación. Se viene para abajo el precio del coco y el precio del aceite de coco y de la copra, porque en ese entonces se aprovechaba la copra, lo que le llamamos el zacate, ¿no? La copra, para el relleno, por ejemplo, de los asientos de los coches, o para el relleno de los asientos de los sillones, de los muebles. ¿Sí? Y con el aceite de coco se hacían jabones y se hacían una serie de productos. ¿Sí? Y yo me acuerdo, fue en el gobierno de finales del gobierno de Griselda Álvarez, principios del gobierno de Elías Zamora, que yo había entrado a trabajar a planeación, donde decía el plan de desarrollo, decía, es necesario renovar los huertos de coco en Colima porque son huertos viejos, las palmeras son muy altas, los costos son muy altos y la productividad es poca, porque mientras más alta es la palmera, más tarda en llegar la savia a la parte más alta. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Los filipinos habían desarrollado una palmera chaparra, utilizaban changos para bajar a los cocos, ¿sí? Y sus costos se fueron para abajo. ¿Sí? Primer cambio que no se vislumbró.
Y segunda cuestión, se empezaron a sustituir el aceite de coco, ¿sí?, por aceites, por lo que llaman cebos animales, ¿sí? Y la copra se dejó de utilizar, ¿verdad?, por otro tipo de materiales sintéticos, ¿sí? Nadie lo pensó, ¿sí? No, el problema es que a lo mejor tú no puedes adivinar qué pase, pero sí debes de pensar que en algún momento tu producto, ¿sí?, tu negocio, tu forma de tu proceso puede ser obsoleto, puede caducar y puede irse para abajo. Bien, en términos de el otro aspecto es el de la economía, que este es muy general. Es decir, el nivel directivo conoce cómo opera la economía y la sociedad en general. El nivel ejecutivo se ocupa de cómo operar los mercados, los precios y la competencia. Y el nivel operativo se refiere a los procesos, productos finales, etcétera, ¿no? Otro más es el marketing. El marketing tiene que ver con venderse con propiedad dentro del mercado, apoyándose en nuevas tecnologías, generar en el consumidor pertenencias a la marca, comprometerse con el cliente en función de sus expectativas y fortalecer continuamente su propuesta de valor. Digamos, esos son aspectos también generales. Estoy haciendo hincapié en los que tienen que ver, desde mi punto de vista, precisamente con la situación de la pandemia, que son los que he mencionado con más énfasis. En finanzas, tener en cuenta diferentes opciones de financiamiento para crisis, consolidación y expansión de la empresa. Lo repito, tener en cuenta diferentes opciones de financiamiento para crisis, consolidación y expansión. Yo pregunto, ¿sí?, por hablar de una empresa grande, Aeroméxico, que andaba quebrando y todo, que el gobierno debería de apoyar. A ver, espérame, Aeroméxico, ¿cuántos años llevas operando? ¿10? ¿15 años? En 15 años no fuiste capaz, con todas tus ganancias, de generar un fondo de contingencia. ¿No? Todos nosotros hemos ido a un restaurante. Dice mi maestro, ese restaurante lleno, los bares llenos, 4, 5, 6, 8. En 8 o 10 años, maestro, no tuviste para crear un fondo por lo que llegara a pasar, ¿no? Lo que sería el fondo de pensiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces allí es donde uno se da cuenta de que el gran problema, ¿sí?, es que no se toman en cuenta una serie de elementos que son precisamente esenciales, ¿sí? Y luego, ¿qué viene? Claro, necesito también mantener la vinculación entre la gestión del proyecto y las condiciones financieras, es decir, tener capacidad financiera para poder enfrentar. Ahora vamos a ser realistas, pensemos en las actividades menos esenciales. ¿Sí? Voy a ir a una grande y voy a poner un ejemplo chico. ¿Sí? El fútbol, los estadios de fútbol. Claro que están perdiendo. Claro que están perdiendo. ¿Por qué? Porque no entra gente, no hay venta de cerveza, no hay venta de golosinas, están vacíos los estadios, venta de playeras, etc. ¿Sí? Pero los partidos se siguen transmitiendo, ¿verdad? Y los partidos cobran a las televisoras por transmitir los partidos, ¿sí? Y ahí tienen su fuente de ingreso. Y la pregunta es, ¿cuántos años lleva el fútbol en México? En todos esos años, con todo lo que venden, no pudieron para aguantar un año. Y estoy hablando de una actividad que ha estado cerrada durante todo el año, ¿eh? Siendo realistas, ¿para cuánto tiempo real ha cerrado un restaurante en Colima? En tiempo real. ¿3 meses? ¿4 meses? El tiempo real. Dices, maestro, en 10 años no tuviste para hacer un fondo.
Entonces, cuando uno ve las cosas de esta manera, es cuando dices, es muy importante, ¿sí?, que las instituciones educativas, opinión personal, ¿sí?, establezcan en sus programas el estudio de la planeación estratégica. Porque una cosa es el proyecto y otra cosa es la planeación estratégica como metodología para hacer el proyecto. El proyecto me analiza la oferta, la demanda, el mercado, el consumidor, las preferencias, los costos, esencialmente se va por ese lado, ¿sí? Pero no me contextualiza, ¿verdad?, la inversión en el tiempo y en las condiciones precisamente de los cambios que pueda haber en el entorno. Me voy a pasar directamente a unas gráficas que traigo, ¿verdad? Bueno, otro aspecto más de la planeación, ¿verdad?, es establecer las transformaciones de las empresas en el horizonte, y es precisamente a lo que me estoy refiriendo. Y con esto mismo establecer los controles y el seguimiento de las acciones que se van emprendiendo durante el proceso ya de ejecución y de operación de la empresa. Evaluar resultados y proponer nuevas estrategias. Es el propósito. Quiero irme directamente a unas gráficas que tengo que me gustaría que analizáramos sin irme a más detalles sobre la cuestión de la planeación estratégica. La planeación estratégica contempla por sí misma algo que se llama prospectiva. Es decir, si un plan es establecer o vislumbrar un objetivo, ¿verdad?, en el tiempo, en el largo plazo, normalmente es en el largo plazo, y el plan implica establecer una serie de acciones, de estrategias, de proyectos para poderlo lograr, pues yo tengo que hacer un ejercicio de prospectiva, ¿sí? Y el ejercicio de prospectiva, ¿verdad?, depende de la apreciación que yo tenga de la realidad presente. ¿Se acuerdan ustedes que vino una especie de crisis de los cines en México y en el mundo, y entonces la gente empezó a preferir ver cine en su casa y surgen estas cadenas, ¿no? Una de Televisa era y la otra era el Blockbuster, de renta de películas, y había quien había señalado que el cine iba a desaparecer. En ese momento la inversión era sobre las empresas para rentar videocasetes, ¿sí o no? Cualquiera hubiera dicho, oye, maestro, nadie pensó que yo creo que en menos de 10 años la gente se iba a volver a inclinar por el cine. Y esto también lo menciono por lo siguiente: yo mantengo una hipótesis de qué va a pasar en la economía acabando la pandemia. Y yo supongo que va a venir un boom económico. ¿Por qué? Porque la gente que ahorita está confinada, que no puede ir al restaurante, que no puede irse de vacaciones, que no puede ir al fútbol, que no va a agarrar y va a decir, ay, nos vemos y vámonos. ¿Sí? El turismo, desde mi punto de vista, espero no equivocarme, y siempre y cuando estos indicadores macro que yo señalaba al principio continuaran, se va a ir para arriba, ¿sí? Porque la gente va a estar afuera, ¿sí? El tiempo de ocio, por ejemplo, ¿por qué en Europa la crisis de que la gente quiere salir? Europa son países, ¿sí?, donde su parte de vida es social en la calle, son de ir al bar, de ir al café, de ir con los amigos. Los jubilados se salen temprano a tomar el café ahí con los amigos, ¿sí? La vida en la calle en Europa es fundamental, ¿sí?
Entonces para mí va a venir un boom. Lo mismo pasó, llegó un momento en que la gente ya no le hallaba el chiste estar viendo películas en su casa. ¿Sí? Y entonces vienen las grandes cadenas de cines. ¿Sí? No era el cine fulano, el cine sultano, que eran empresarios aislados. No, vienen las grandes cadenas nacionales, por ejemplo, del cine, y el cine vuelve a renacer. ¿Sí? Entonces hay actividades que podemos vislumbrar que pueden desaparecer y que al tiempo vuelven a renacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo diría, a fin de año apuéstale a un restaurante. Eso, ya la gente va a estar la mayoría vacunada y todo, y ya va a ser negocio. Quien aguantó ahorita, olvídate, le va a ir re bien el año que viene. ¿Sí? ¿Sabes a qué no le apuestes? A la venta en línea. Yo, por ejemplo, yo en lo personal, yo no compraba en línea. Y ahorita con la pandemia he comprado, compré una guitarra, en fin, varias cosas he comprado. Ah, espérame, pero en cuanto yo ya esté vacunado, la pandemia va, yo me voy a ir a comprar. ¿Sí? Ya no voy a comprar en línea. Entonces hay actividades que van a tender a caer. ¿Sí? La perspectiva es lo que nos permite ver. ¿Sí? Y normalmente esto se hace con los llamados grupos focales, que son grupos de expertos, donde se aprecian las tendencias. Insisto, no puedes adivinar, pero se ven las tendencias con el propósito de que estés preparado para las cosas. En tiempo andamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, veamos, ¿cuál es el primer paso ahora, ¿qué actitudes debemos tener? ¿Sí? Ante una problemática, no hacer nada, introducir mejoras y aumentar la eficiencia en la medida de lo posible, o hacer transformaciones de fondo. ¿Sí? En no hacer nada, en hacer algunos cambios o en hacer transformaciones de fondo, depende de las condiciones de la institución, empresa u organización para abordar la situación y del rol y capacidad de respuesta de todos los involucrados. Yo les digo una cosa, ¿ustedes creen que un restaurante no tiene capacidad para en 2 días, en lugar de estar produciendo platillos de lujo y todo eso, estar produciendo pizzas, hamburguesas y tacos? Y meter un sistema de reparto a domicilio. Así tiene la capacidad de transformarse. Pero volvemos a lo mismo, es decir, si yo mi personal he venido trabajando con ellos y el que es mesero pues quiere seguir sirviendo ahí en la mesa y no tenemos capacidad de transformación, nos va a ganar la realidad. Voy con esta parte, ya para terminar, ¿sí? Con el diagnóstico de un plan, primero tenemos que hacer un diagnóstico, se determina el escenario tendencial y en su caso el pesimista de la situación sin plan estratégico. Tenemos por un lado la realidad, por otro lado tenemos el tiempo, y esta es la tendencia ahorita de la realidad. Si nada cambia, así va a seguir. Cuando yo hago un proyecto de inversión, yo tengo que contemplar primero el escenario pesimista. ¿Qué pasa si en el año 1 yo vendo 0? ¿O qué pasa si a los 6 meses yo vendo 0? ¿O qué pasa si a los 2 años yo vendo 0? Necesito contemplar el escenario pesimista. ¿Sí? Segunda cuestión. Una vez que he elaborado el plan y determino el escenario pesimista, puedo establecer el escenario optimista. Es decir, ¿qué pasa si yo vendo todo lo que mi capacidad productiva me lo permite? Tengo un restaurante, tengo 20 mesas y yo diario tengo promedio llenas las mesas, el promedio de 20 son 15. Excelente. Ese es el optimista. El pesimista es que no haya nada. Y entonces yo aquí estoy contemplando cuáles son las acciones que debo de tomar en uno o en otro caso.
Luego, cuando se define el presupuesto, ¿verdad? Es decir, ya veo el recurso que tengo, entonces puedo establecer el escenario realista. El optimista es lo que yo quisiera, el realista es lo que puedo según la inversión, según los recursos y según la capacidad para poderlo hacer. ¿Sí? Yo quisiera una cadena de restaurantes, pero puedo nada más con uno. ¿Por qué? Porque tengo nada más para uno. Entonces el tamaño de mi proyecto va a ser el resultado de ver el escenario pesimista, de tener un escenario optimista que sería el máximo a lograr, y de ahí, con el presupuesto que yo tengo, los recursos que tengo, manejar un escenario realista. ¿Sí? Esa es la base de la planeación. Y si ningún negocio, ningún empresario, ningún individuo, ningún gobierno contempla, ¿verdad?, escenarios pesimistas, seguramente cuando les lleguen esos escenarios pesimistas, es decir, cuando les llegue la pandemia, como nos llegó y les llegó a muchos, los va a agarrar con los dedos entre la puerta, ¿no? ¿Sí? Bien, un dato. De las 4.9 millones de unidades económicas registradas en el Censo Económico del 2019, se calcula que desaparecieron por la pandemia 1.010.857 negocios, es decir, 21%. ¿Sí? Dice, 21% son muchos, ¿no? De 4.9 millones, que desaparezca 1.1 millón, está canijo. Ojo, sin embargo, en estos 17 meses nacieron poco más de 600,000 establecimientos que representan casi 13%. La pregunta, y con esto termino, que nos tenemos que hacer no es por qué las empresas cierran ante la pandemia, sino por qué hay empresas que sobreviven a la pandemia e incluso empresas que nacen en plena pandemia. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por toda esta información que de manera resumida nos presenta, pues, en este caso, un beneficio, pues, de la comunidad Univer y concretamente de las áreas económico-administrativas, las carreras que aquí que se imparten. Ha sido una preocupación en el aula de que los chicos que aquí se forman lleven algo más que dicen que el contenido, pues, de la currícula. Esta es, pues, la intención también de esta serie de sesiones que se programan para complementar toda esa formación que el chico lleva afuera. La verdad que ahora sí, como comentas, no es material de ahorita, es un material que se ha ido acumulando con el transcurso, pues, del devenir de tu ejercicio en la profesión y de las experiencias que tú has tenido. O sea que con ejemplos demuestra que no te sorprendió, no te apuró para juntar el material, sino buscar lo que tenías, ir dando forma para tropicalizarlo a lo que hoy era el objetivo. Ahorita los chicos del área que se han conectado aquí que están al pendiente de la conferencia, hay unos que comentan lo siguiente. Me gustaría que nos apoyaras con eso. Decía uno de ellos que ¿qué tan factible consideras que para que las empresas que van a echarse a andar y que ocupan de ciertos permisos de parte del gobierno y de ciertas áreas, sabemos que hay permisos sanitarios, hay permisos de licencias para operar, etcétera, etcétera, se condicionara ahí también un proyecto, en el proyecto, en plan, ese apartado de planeación estratégica, ya medidas de contingencia para lo que pase? Lo que sí sucede con los trabajadores, que tú comentabas ahorita en la plática, ¿no? Al que entra a trabajar a una empresa, a público o privada, no se le pregunta si quiere su aforo o no. O sea, ya es parte, digamos, de lo convenido. Es decir, te voy a hacer tu guardadito para cuando te jubiles no salgas sin nada, o sea, tengas ahí poquito o mucho, ya depende de ti cómo lo incrementes. Claro. Que algo similar se pudiera hacer a través de la Coparmex, de la Canacintra, de ese tipo de asociaciones
que se creen a veces para apoyar a la empresa, pero que sabemos que a veces le da un fin político más que empresarial. ¿Crees que tú que has tenido contacto pues en tu venir de ejercicio de tu profesión, crees que sea posible llegar a eso? Mira, yo creo que es un poco la lógica con la que se manejan las cuestiones. Ha habido experiencias de casos de crisis económicas donde los gobiernos, ya sea a través de medidas de regulación, es decir, de dar facilidades, de quitarle normas y reglamentos, o a través de recursos directos, ¿sí?, ha ayudado a las empresas, ¿verdad?, para que la economía no se caiga. ¿Por qué? Porque es un problema. Si una empresa cierra, genera desempleo, ¿verdad? Y además, ¿qué es lo que sucede? Al cerrar una empresa, genera una caída también de toda la cadena productiva, es decir, de quien le provee el combustible, la materia prima, pues también van a vender menos y van a tender a cerrar, ¿sí? Entonces tienden a esto, ¿sí? Pero yo tengo mis dudas respecto a que si eso, o a través de las corporaciones o los sindicatos, organizaciones patronales, pudiera hacer eso. Yo creo que son cuestiones que cada empresa debe de contemplarlo, ¿sí? Y quiero poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Es cierto, hay apoyos para gente desempleada en México y en todo el mundo, ¿no? En realidad, en todo el mundo, no es algo exclusivo. Pero en realidad, si yo lo contemplo, y pongo un ejemplo individual, ¿sí?, si yo me quedo sin trabajo, ¿verdad?, pues yo no voy a decir, oye, dame gobierno. No, o sea, yo tengo que prever. Los trabajos no son eternos, hay que prever. Entonces, de la misma manera como individuos, de la misma manera como los gobiernos deben de prever. En México, a raíz del terremoto de 85, ustedes lo saben, se creó un fondo de contingencia. ¿Por qué? Porque vino el terremoto, ¿verdad?, ¿sí?, y no se tenía con qué atender. Se creó un fondo de contingencia para este tipo de casos, ¿verdad?, precisamente. A eso me refiero, es prever. Y así como lo hacen los gobiernos, mal, bien, regular, como sea, ¿verdad?, también lo tenemos que hacer los individuos, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿no? Y creo que lo tienen que hacer las empresas. Yo creo que las empresas, yo no dudo de que las asociaciones, las cámaras patronales se vinculen, se organicen, generen apoyos entre ellos. Está muy bien, pero creo que esencialmente depende del dueño de la empresa. Y desde el dueño del negocio chiquito hasta de la gran empresa, ¿verdad?, el ir generando condiciones para prever situaciones precisamente como esta. Yo les digo una cosa, esta pandemia, todas las pandemias que ha habido en la historia de la humanidad han sido pandemias muy grandes, pero que se fueron expandiendo lentamente. Y esta fue una pandemia que en 3 meses ya era mundial y con tasas de mortalidad altísimas. O sea, fue un golpe tremendo, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que esto nos debe de enseñar precisamente a prever, ¿no? Y como yo decía, la planeación estratégica, ¿sí?, es una metodología, es una manera de ver la realidad, de contemplar la realidad, y a partir de eso lo aplicas en lo individual, institucional o en tu empresa, ¿verdad?, para que te permita enfrentar las contingencias que se pueden presentar y que no le pase como a los cocoteros en Colima, ¿verdad?, que no le pase como a la Kodak, que no le pase como a Blockbuster, que no le pase como muchas grandes empresas que truenan porque, ¿sí?, los coches van a ser eléctricos. Desde ahorita se ¿No? van a hacer. Las empresas que producen componentes de motores de combustión interna, maestro, tienen que pensar en cambiarle, ¿sí? Los calentadores de gas que tenemos en nuestra casa, tarde o temprano van a desaparecer. Esas empresas deben de pensar en producir calentadores solares. A eso me refiero. Sí.
Una pregunta, maestro. Aprovechando tu experiencia en este ámbito de la planeación y en la planeación estratégica concretamente, ¿cuáles acciones de gobierno deberían, desde tu punto de vista, haberse realizado para sostener la economía nacional? ¿O apoyar a empresarios o apoyar a los consumidores? Hay dos, que yo ya lo decía. O sea, por un lado, si apoyas tú o sea, no hay que verlo desde el punto de vista personalizado. Es decir, dentro de la teoría económica, teóricamente hay dos maneras de que el Estado pueda apoyar o los gobiernos puedan apoyar la economía. Una es a través de la oferta y otra a través de la demanda. ¿Sí? La teoría keynesiana dice que hay que hacerlo a través de la demanda. ¿Sí? E inclusive Keynes lo que propone que sea a través de mecanismos inflacionarios, que es que el Estado genere dinero y con ese dinero financie, ¿verdad?, para que haya empleo y para que haya producción. Y por otro lado está la otra teoría, que es la más neoliberal, donde dice no, hay que financiar a las empresas. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, cada gobierno toma las medidas dependiendo su realidad y dependiendo sus condiciones. Si no podemos comparar Europa, no podemos comparar Islandia, Bélgica, Noruega, Finlandia con México, donde el nivel de vida y la capacidad de compra de la gente es muy alto. Probablemente allá sea válido apoyar a la empresa, pero en México, donde los niveles de ingresos son muy bajos, la gente que pierde su empleo tiene un impacto muy serio en su consumo, se decidió apoyar a la demanda. ¿Sí? Y esto también no se hace nada más en México. En Estados Unidos a la gente le llega su cheque del gobierno. ¿Sí? Hay gente que vive de la beneficencia pública. Sí. ¿No? Sí, sí, profesional. Que vive de eso. Y les dan sus cheques. ¿Sí? Entonces no es algo exclusivo de México, ni estamos hablando de populismo, ni nada. Son medidas. Entonces el país es pobre, lo que procuras, ¿sí?, es contrarrestar el deterioro de las condiciones de vida de la población y tratar de estimular la inversión y el consumo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo estimula la inversión del gobierno? Lo que decía Keynes, ¿verdad? ¿Sí? Y lo decía en términos metafóricos, si es necesario hacer hoyos y volverlos a tapar, que se hagan para generar empleo, para generar que la gente tenga dinero y haya consumo. En lugar de regalar ese dinero. Sí, exactamente, ¿no? Entonces la obra pública es un factor también muy importante. Es preferible, para mí es preferible que el gobierno, en lugar de darle dinero a las empresas, ¿sí?, haga obra pública, ¿sí?, ¿verdad?, distribuya dinero entre los sectores más marginados para que las empresas puedan vender y haya quienes compren. ¿Sí? Y viene un dato también interesante que hay que tomar en cuenta. Criticamos el hecho de que Estados Unidos ahorita acapara las vacunas, ¿verdad?, no está permitiendo la exportación de las vacunas, ¿sí?, y que México pues, no tiene. Esto va a tener su lado bueno. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos va a salir más rápido. Y el 80% de la economía mexicana depende de la norteamericana. Y eso nos va a favorecer. Cuando en Estados Unidos estén al 80% de vacunación, aunque nosotros estemos en el 40%, ya nuestro comercio exterior y nuestro flujo y nuestra economía con ellos se va a reactivar. Esos son un poquito los ejercicios de prospectiva, de planeación que uno tendría que hacer. Claro, me puedo equivocar y entonces viene la pregunta, ¿y qué hago si eso no sucede? ¿Y qué hago si sí sucede? ¿Verdad? Eso es lo bonito de la planeación estratégica. Sí, en pocas palabras, lo hemos comentado en cortito, ¿no? Hemos recomendado a los alumnos, a los compañeros, o sea, antes de actuar, siéntense a pensar. ¿Qué es la gente que pierde el tiempo pensando? Pero la verdad se gana en efectividad una vez que empieza a operar lo que en ese estatus de empezar a pensar surgió. La gente que piensa saca cosas buenas y actuar por reflejo a veces como el burro que tocó la flauta por casualidad, pero en este caso creo que no debemos salir más allá a nuestra empresa, sobre todo cuando es dinero de inversionistas que arriesgan su capital
probablemente Claro, en varios años, claro. no ir por ocurrencia, sino un acto pensado, bien razonado, bien estudiado de los posibles escenarios futuros. Eso. Cuando conoces todo esto, bueno, ahí valía la pena, yo en lo personal, platicando con el maestro Villa de su experiencia, me decía, oye, y los alumnos que llevan la materia de planeación estratégica, maestro, no la llevamos todavía en un nivel. Estamos en ese proceso, ya se inició, por eso ese tipo de pláticas es precisamente formarles extrasalón de ese tipo de conocimientos que los maestros tomamos en el salón como un tema más de una clase determinada, con el compromiso serio de que el egresado de la UNIVER tenga conocimiento de esto y que por su cuenta empiece a desarrollar más allá de lo que se le pueda dar en la escuela, ¿no? Esto es haciendo, y vamos a tener mejores profesionistas porque en México estamos, lo hemos dicho aquí en nuestro eslogan, ocupa de administradores y preparados en todos los aspectos, pero sobre todo, como viste nuestro lema de la universidad, ¿no? Con ética. Ha habido muy buenos administradores en la historia de México, pero quizás eso último nos hizo falta, y de esta es la parte de la política que está llevando a cabo la UNIVER, invitar gente como el maestro Villa, que su experiencia y su prestigio ganado en el campo de acción va como tarjeta de presentación. Maestro, pues te agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación a compartir tus experiencias con el alumnado de esta escuela y concretamente con el área pues económico-administrativas, y me permito a nombre del UNIVER hacerte esta entrega de un reconocimiento que voy a dar lectura. Dice: la Universidad UNIVER Colima AC otorga el presente reconocimiento al maestro en economía José Luis Villa Guijosa por haber impartido la conferencia online La importancia de la planeación estratégica en los escenarios del COVID-19 a los alumnos de nuestra universidad por Facebook Live. Atentamente, Ser, Crecer, Saber y Dar, Colima, febrero del 2021. Firma el licenciado Aureliano Torres Guizar, presidente del Consejo, el licenciado Gabriel Hernández Ponce, director general del UNIVER, y la maestra en Mercadotecnia Violeta Lario de Torres Guizar, directora de Mercadotecnia. Maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación, fue un placer, fue un gusto, y espero que haya sido de interés y de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.